Hola, muy buenas. Yo soy Yolanda Palomo, soy profesora de educación primaria y graduada en educación especial. Y bueno, dentro de mi dilatada vida profesional como profesora, pues concretamente en el primer ciclo de primaria llevo impartiendo clases 18 años. Por ese motivo sí me gustaría compartir con vosotros unas ideas para ver este mundo de la lectoescritura, ese paso, esa transición de infantil a primaria, cómo se puede llevar a cabo de la manera más suave posible. Como siempre nos tenemos que remitir a la a la ley, en este caso a la orden del 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la educación infantil en Andalucía. Para asegurarse de un tránsito adecuado entre la educación infantil y la educación primaria, pues es necesario llegar a unos criterios de actuación conjunta mediante la utilización de unas estrategias de coordinación entre los docentes de una etapa y de otra etapa educativa, sin perder nunca de vista que la etapa de infantil tiene sentido en sí misma, por lo que no debe de supeditarse a etapas superiores, pero sí, por supuesto, estar en plena coordinación. Si nos adentramos un poquito en los objetivos generales de esta etapa de infantil, en lo concerniente a lo que es el lenguaje, yo partiría hablando al principio de lo que es el lenguaje oral. En él podemos encontrar en estos objetivos generales que se debe utilizar el lenguaje oral de forma que cada vez sea más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para poder comprender y ser comprendido por los otros, y lo desarrollen cada vez de una forma más ajustada, ¿no? Estamos hablando de los alumnos. Permitirles muchísimas oportunidades para poder dialogar con ellos y que dialoguen entre ellos. Es muy importante. Y también con los adultos. Así como relatar, poder describir, explicar hechos, emociones, expresar sus ideas propias, sus sentimientos, sus experiencias, ya sean reales o sean imaginarias. El lenguaje oral es relevante por ser un instrumento por excelencia de una relación y un aprendizaje. Es una necesidad. Sirve para regular la conducta, así como para manifestar las vivencias propias, para expresar todos sus sentimientos, sus ideas, sus emociones, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. La verbalización, esa explicación en voz alta de todo lo que están aprendiendo, de todo lo que están descubriendo, de lo que ellos piensan, de lo que ellos sienten, es imprescindible en estas edades para poder configurar su identidad personal, conocer y aprender a hacer y aprender a ser y a convivir. Por eso nosotros los docentes lo que debemos es dar ejemplo en nuestra oralidad, hablarle siempre con mucho cariño, con una buena dicción, con serenidad. Tenemos siempre que transmitirle a ellos que es importante para nosotros todo lo que ellos nos quieren comunicar. Escucharlos siempre, que ellos se expliquen, no adelantarnos a lo que ellos quieren decir, dejarlos hablar siempre y cuando sea el momento de hablar, porque también deben de aprender que hay otros momentos que son para escuchar. Es cierto que nos encontramos cada vez con más alumnos con TEL, ese trastorno específico del lenguaje, donde ahora, pues se meten todos aquellos alumnos que parece que tienen dificultades, ahora muy numerosos, los TEL. Por ello, nosotros debemos de trabajar la buena dicción. Estamos encontrando cada vez niños con más problemas logopédicos, con una dicción muy irregular, muy vaga. Y tenemos nosotros que trabajar desde la escuela. Hay muchísimos recursos en Internet para trabajar las praxias vocales a través de juegos. Y ya claro, estamos hablando, si tenemos casos más extremos, pues lógicamente aconsejarlos a los especialistas en logopedia, ¿no? Que para eso están. Trabajar también es muy importante la respiración, que tan de moda está ahora, pero es importante enseñarles a respirar, a estar calmados. Es muy importante saber hablar y fomentar ese buen trato, la educación y los buenos modales entre ellos,
y con los adultos, lo que siempre hemos dicho, las buenas maneras. En cuanto a lo que es el lenguaje escrito, pues siguiendo, como antes he comentado, los objetivos, ¿no?, de esta etapa de infantil, nos habla de aproximarse a la lectura y a la escritura a través de unos textos relacionados con la vida cotidiana, eso siempre, valorando que el lenguaje escrito es un instrumento de comunicación necesario, de representación y de disfrute. La incorporación a la escuela supone tener la oportunidad de enriquecer y de multiplicar las situaciones que al enfrentarse y al interaccionar y vincularse afectivamente con las lecturas y las escrituras de textos sociales, ellos poco a poco se irán aproximando e irán valorando la importancia que tiene la lectura y la escritura. Para ello nosotros tenemos que aprovechar todas las situaciones posibles, todos los momentos de la vida cotidiana en la que se hace necesario leer y escribir. Y ello promoverá otras que tengan cabida en el quehacer diario simplemente por su funcionalidad, valorando todas las ideas previas, partiendo de la fase en la que se encuentra cada niño, eso siempre. A través de las lecturas y las escrituras compartidas, donde se puede potenciar las interpretaciones personales. Entre las diferentes formas de comunicación y de representación, el lenguaje corporal también tiene muchísima importancia. La utilización del cuerpo, los gestos, las posiciones, las actitudes y los movimientos permiten a los niños y a las niñas expresar su voluntad, las necesidades, los estados de ánimo en los que se encuentran, sus vivencias, así como ellos representan situaciones que bien viven o bien se imaginan. El juego simbólico también es muy importante y esa expresión dramática tendrán una consideración especial para permitir manifestar la afectividad, para apropiarse de la realidad y dar cuenta del conocimiento que tienen del mundo. Es en esta etapa donde se pretende que progresivamente vayan ellos descubriendo y vayan ellos explorando los usos distintos que tiene la lectura y la escritura, pero como fuente de placer, como fuente de fantasía, de comunicación, de representar, de informar, de disfrutar, de despertar, de afianzar el interés por todas esas lecturas. Pues claro, en las escuelas y en las aulas de educación infantil, un ambiente rico en textos de uso social es primordial. Situaciones donde se escriba y se lea funcionalmente, e interacción en ellos con sus iguales, ¿no?, y con las personas más alfabetizadas. Potenciará que desde muy temprano ellos intenten apropiarse de la lectura y de la escritura como actividades que están insertas en la cultura donde viven, para ellos que sea una cosa natural. Es importante, por tanto, tener una buena biblioteca de aula. Es importante la lectura en voz alta, leerle muchos cuentos a los niños, poesías, adivinanzas, trabalenguas. Constituyen elementos claves para ese acercamiento a la literatura y para estimular ese deseo de leer, ¿no? La lectura y la escritura deben contar con espacios y con tiempos que promuevan ese acercamiento a los textos y a la lectura libre siempre también. Ayudaremos y plantearemos situaciones y actividades donde ellos se utilicen distintas habilidades lingüísticas y es muy importante trabajar el escuchar, hablar, leer y escribir. Para mí son los 4 pilares fundamentales. Pero siempre en contextos que para el niño tenga significado en su vida cotidiana, familiar y escolar, que al fin y al cabo es el mundo que le rodea a ellos. Si nos aproximamos un poquito a la parte de la lengua escrita, ya en el segundo ciclo, que es el paso, ¿no?, más cercano ya a lo que es primero de educación primaria, sabemos todos que ellos van a aprender a diferenciar entre formas escritas, ¿no?, y otras formas distintas que son los dibujos. Y así progresivamente ellos van a aprender las convenciones del sistema de la escritura, lo que es en sí la linealidad y la arbitrariedad. Identificarán las letras, identificarán palabras que sean muy significativas para ellos, como su nombre propio,
el de algunas personas que le rodean, normalmente de sus familiares, de sus amigos más íntimos, de sus compañeros de clase. Así, la iniciación al conocimiento de ese código escrito se realizará a través de palabras, de frases, siempre significativas y usuales, ¿no? Repito, como el nombre propio, los títulos de los cuentos. Irán usando gradualmente y ya de forma más autónoma, pues diferentes soportes para la lengua escrita. Sean libros, sean revistas, sean folletos publicitarios, sean guías de viaje, sean carteles, las etiquetas de los productos, y pantallas de diversos instrumentos, ¿no? Que nos ofrece la sociedad y las nuevas tecnologías que estos niños de hoy día pues han nacido, ¿no? Con ellas. A través de la utilización del formato y del contenido irán comprendiendo que cada texto suele presentarse en un soporte determinado, según la funcionalidad que tiene. Los docentes, entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Crear situaciones donde ellos escuchen y comprendan todos estos textos orales como cuentos, relatos, leyendas, las poesías, las rimas, las adivinanzas, los trabalenguas, que recojan todo lo que es la riqueza cultural andaluza, ¿no? Como una fuente de placer. Debemos promover, por todo ello, y crear desde muy temprano esos momentos donde se invite. Si estamos hablando de la parte escrita, a escribir situaciones reales. Podemos pensar una situación real, cuando se le cae un diente a un niño, ¿por qué no le escribimos la carta al ratón Pérez? Cuando llega la carta de los Reyes Magos, si uno no sabe escribir, lo acompañamos con dibujos, recortamos de las revistas. Si saben escribir, introducimos lo que es la escritura en esas primeras cartas de los Reyes Magos, ¿no? Son situaciones reales en las que ellos tienen esa necesidad de producir sus textos. Tienen que expresar mensajes, por ejemplo, listas de la compra, escribir sus nombres en sus producciones escritas. Los primeros intentos de escritura de los trazos que no son convencionales pues van dando paso a paso en secuencias a la utilización ya de unas convenciones, o sea, un sistema convencional del sistema de la lengua escrita, como lo que es la arbitrariedad, la linealidad, la orientación y la organización en el espacio. Entonces, descubrirán el placer de producir un mensaje que ellos necesitan transmitir y progresivamente ellos van a ir respondiendo según la evolución de las ideas sobre la escritura y cada vez irán siendo más precisos, siempre teniendo en cuenta la madurez de cada niño. Escribir supone un complejo proceso cognitivo e intelectual, que acabando en la producción de un texto, pero es un proceso complejo. Este proceso incluye lo que es la planificación de aquello que se va a transmitir, fijarlo en un soporte que se haya determinado, sea un papel, sea una pizarra, sea un ordenador, y por supuesto después la revisión de lo que ha escrito para poder comunicar con ese mensaje. Entonces nosotros, ¿qué hacemos los docentes? Debemos ofrecer oportunidades de escritura en educación infantil que contemplen ellos ese proceso de aprendizaje, esas situaciones y esos contextos significativos donde ellos mismos van viendo su evolución. Esas situaciones no tienen por qué suponer el trazado directo por parte de los niños, es decir, los niños te pueden dictar al docente un texto, hacerlo, o compartirlo con otro compañero que pueda tener más destreza a la hora de escribir. Seremos nosotros siempre modelos para ellos de una buena escritura, y además eso nos ayuda a crear unas importantes interacciones. Asimismo, los niños necesitan ver que la escritura es necesaria, necesitan ver al profesor si está escribiendo, que está concentrado en esa tarea, cuando le escribimos las notas a los padres en la agenda, cuando escribimos nosotros el diario de aula, cuando escribimos un poema, cuando escribimos en la pizarra. Ellos deben de ser conscientes que para nosotros también es un proceso que estamos haciendo, que necesitamos una concentración y somos ejemplo para ellos.
cuando resolvemos una duda, cuando le escribimos al dictado, cuando mostramos una disposición y una actitud favorable ante ese proceso que es complejo. Para la realización de todas esas producciones escritas, las de ellos, sean las nuestras, debemos siempre tener en cuenta el lenguaje corporal, que antes habíamos mencionado. Una buena higiene postural para la realización de los escritos. Es muy importante la postura a la hora de escribir. Es muy importante que nosotros le demos ejemplo de cómo hay que escribir, cómo hay que estar sentado a la hora de escribir. Tener muy en cuenta la distancia que hay entre la mesa y la silla del niño para que tenga una postura cómoda. Tenemos que tener en cuenta que la adquisición de una buena psicomotricidad fina, por eso es tan importante que lo trabajéis los profesores en educación infantil. ¿Por qué? Porque una correcta sujeción del lápiz ayuda después a lo que es el desarrollo de la escritura. La presión del lápiz sobre el papel también es muy importante. Hay adaptadores como de silicona que le pueden ayudar al niño para coger bien el lápiz. Hay también que tener muy bien desarrollado en los alumnos una buena orientación espacial para poder trabajar la grafía diferenciando esos conceptos básicos espaciales como es la derecha, la izquierda, arriba y abajo. Son conceptos que para nosotros son muy fáciles, pero son básicos que lo tengan muy asimilado en estas edades de infantil, porque será siempre mucho más fácil trabajar en primaria la escritura con ellos. Los profesores, partiendo de los conocimientos previos que debemos de tener de cada alumno, siempre tenemos nosotros que invitarlos a escribir valorando mucho todas sus producciones. Estimularlos para que se aventuren en ese contenido y en ese significado, ¿no? de los textos y esa necesidad de escribir. Es muy, muy importante que sepamos adaptar siempre las actividades teniendo en cuenta la diversidad que tenemos. No ponerle la misma tarea para todos, no todos la hacen bien en ese momento. Tenemos que hacerle ver a ellos que se sientan ellos orgullosos de las producciones escritas que son capaces de hacer cada uno. Que nunca te diga tu alumno, yo esto no lo puedo hacer. Siempre lo puedes hacer, pero le tienes que facilitar el hacerlo para que se sientan orgullosos y ellos vayan viendo la progresión. Otro tema importante para tener en cuenta en un aula es la biblioteca, la biblioteca de aula, donde debe ser un espacio imprescindible tanto para ese acercamiento a esa literatura, que es tan importante, como al lenguaje escrito, no solo la lectura, sino la escritura. Ha de contener muchos tipos de textos de uso social que favorezcan esa interacción y esa utilidad de los mismos. No solo cuentos, libros de arte, podemos contar con revistas, podemos contar con periódicos, con mapas, con guías turísticas, con recetarios de cocina, con textos incluso en otros idiomas, etcétera, infinidad de textos, pero ya sean impresos o en formato digital también. A través de ese uso de la biblioteca ellos van a aprender a respetarla, a cuidarla y también la pueden enriquecer ellos aportando textos, textos que traigan de casa o incluso sus propias producciones, compartirlas y ponerlas en la biblioteca y otros tengan acceso para poder leer el trabajo que han hecho sus compañeros. Así será el punto de la biblioteca donde aprendan a valorarla como un recurso donde uno puede adquirir información o simplemente un rato agradable donde te puedes meter en un mundo de fantasía con textos imaginarios, infinidad de textos que pueden tener ellos acceso. La presencia en el aula de todos los textos de uso social habitualmente, también podemos tirar no solo de lo que comentaba antes de la biblioteca, sino nosotros provocar tener otros tipos de textos. Yo utilizo muchísimo, por ejemplo, lo que son las instrucciones para jugar. Tenemos juegos en la clase donde le tenemos que leer las instrucciones con las normas de los juegos. Es una necesidad saber leer y estar informado para después poder cumplir las normas para poder jugar. Yo, por ejemplo, personalmente también tengo la costumbre ya en primero
pues de leer todos juntos las circulares informativas. Es una información que no solo va a las casas, a los papás, sino que ellos, que son los transportadores de esa información que va a casa, sepan de qué se trata. Son experiencias que yo comparto con vosotros. También podemos hablar de los teclados, que serán un recurso también muy necesario para acercar a los niños al lenguaje escrito. También ellos pueden tener acceso a escribir en el teclado de los ordenadores de la clase. Hay muchísimos programas informáticos y procesadores de texto en los que se hace necesario leer y escribir, como en la vida real. En la utilización de Internet es donde todo es posible encontrar todo lo que uno busque. Ellos muchas veces pues tienen dudas, pues los buscamos delante de ellos en Internet qué significa o qué quiere decir, o buscar información para comunicarse y tener una cultura amplia, con conocimiento, ¿no?, de lo que sucede. Todo ello será necesario para poder comprender y elaborar todos esos conocimientos, ¿no?, sobre todos los usos del lenguaje escrito que tenemos en este siglo XXI y de los alumnos que tenemos delante. Yo acabo aquí mi exposición, en la que he querido compartir mi experiencia, y tenéis la oportunidad de mirarlo, de leerlo detenidamente, y Dios mediante el lunes próximo compartiré muy gustosa con vosotros una clase con vuestro profesor de esta asignatura para compartir en vivo mi experiencia y las dudas que vosotros tengáis, o también compartir las experiencias vuestras. Muchísimas gracias por vuestra atención.